Mi nombre es Lorena Ortiz Cabrero, soy doctoranda en Ciencia Política por la Universidad de Louvain, en Bélgica, y tengo experiencia con estudios memoria. Me llamó muchísimo la atención durante mis estudios de grado y he estado trabajando en ello desde hace unos cuantos años. Pues la verdad es que fue una de estas casualidades de la vida. Yo estaba ya estudiando en Maastricht, en los Países Bajos, y uno de mis profesores era el historiador Pablo del Hierro, que trabaja muchísimo en las redes, bueno, sobre el tema de las redes fascistas y neofascistas que estuvieron por España en los años de la dictadura. Y hablando con él, pues recuerdo que en algún momento estábamos hablando de la transición a la democracia y yo le decía, es que yo de esto no sé, no he aprendido en el instituto, en mi familia no se ha hablado nunca mucho y bueno, pues hablando con él pensé que a lo mejor era un tema que merecía la pena explorar y empecé a hacer entrevistas para mi tesis tanto de grado como de máster, porque al final hice ambos sobre el tema, a chavales de instituto para saber qué es lo que habían aprendido en el colegio y qué es lo que habían aprendido en casa. Luego para la tesis de máster al final también terminé haciendo entrevistas a sus padres, ¿no? Para ver también si las generaciones que han vivido la transición la recuerdan diferente. Y bueno, en Maastricht también está la base de la Memory Studies Association, la Asociación de Estudios de la Memoria, que tuvo una conferencia muy grande en Madrid en 2019. Entonces, bueno, me ofrecí voluntaria, estuve en contacto con los estudios de la memoria que vienen tanto de España como sobre todo de Italia, Argentina, países en los que se habla mucho de la memoria democrática en los últimos años. Y de allí hice también el salto a mis últimos trabajos sobre los discursos políticos postfascistas en Italia y España. La investigación más grande que hice fue para la tesis del máster y es, como comentaba, un proyecto transgeneracional en el que entrevisté a chavales de instituto. En aquel momento estaban en segundo de bachillerato, ahora estarán en la universidad o ya habrán acabado, y a sus padres, que tenían que ser de un rango concreto de edad para ver si tenían memorias biológicas en cuanto a haber vivido la transición como tal. Y el estudio se centraba precisamente en saber qué memorias han pasado, ¿no?, a las nuevas generaciones, qué es lo que sabemos la generación más joven de España. Y bueno, la principal conclusión que saqué es que no se sabe mucho, que no se habla mucho en los institutos, y esta es mi experiencia personal, pero también lo que me decían mis entrevistados: en los institutos no se suele hablar mucho del tema porque la EBAU está siempre a la vuelta de la esquina, hay mucha prisa, los profesores a lo mejor no se quieren meter en temas políticos, así que se da muy rápidamente. Y las familias, parece que incluso cuando los padres, los abuelos, los tíos tienen memorias muy concretas, pues parece haber, a mi juicio, lo que llamamos el pacto de silencio, también a nivel familiar, en el sentido de que no se habla, porque es complicado, porque bueno, la época de la guerra, de la transición, de la dictadura entre medias, es un poco dolorosa. Entonces los padres a lo mejor piensan que sus hijos saben más, pero cuando les ponías juntos en el aula y hablábamos los tres, descubríamos que había habido muy poca transmisión de la memoria. Entonces ese fue, pues eso, mi principal proyecto, el proyecto al que dediqué más tiempo, porque hice unas 70 entrevistas para ello. Y luego trabajé también a nivel político, a nivel de discurso político, sobre pues, sí, los materiales que ponen partidos como Vox o Fratelli d'Italia, que ahora mismo están en el gobierno, y cómo utilizan la historia y la memoria en esos materiales oficiales con los que van a las elecciones. Y allí pues trabajamos mucho, junto con Aline Sier, mi coautora, trabajamos mucho en el tipo de herramientas que utilizan, el tipo de lenguaje que utilizan, cómo apelan a la emoción de la gente y cómo utilizan la memoria sin mencionar la memoria. La primera similitud que yo veo entre los partidos de extrema derecha que tanto éxito están teniendo en Europa es que precisamente llegan a sectores de la población que a lo mejor antes no alcanzaban, ¿no? Porque tienen un discurso muy simplista, muy simplificado. Todo es blanco y negro, la historia es blanca y negra, los buenos eran muy buenos, los malos eran muy malos, y si sabes leer entre líneas, ellos son de los buenos. Y los malos van a ser siempre pues, los partidos y los gobiernos de izquierda, sobre todo en los últimos años en España, por ejemplo, que malgastan tiempo y dinero en iniciativas tan innecesarias como la protección de la memoria histórica. Entonces, en ese sentido, es una manera de apelar no solamente a gente que ya pueda estar predispuesta en contra de hablar de memoria, ¿no?, y de historia, sino también pues, a gente que a lo mejor tiene problemas económicos objetivos graves y que
se ven incluidos en este discurso de ser las víctimas, de estar siendo olvidados, de que el gobierno dedica esfuerzos a cosas menos importantes y no se centra en el presente, ¿no? Que, por ejemplo, igual en España sería el típico discurso de, bueno, es que hablar del pasado es reabrir viejas heridas y lo importante es la situación económica de ahora. Entonces, esa es la primera similitud. Esto lo están haciendo todos los partidos de extrema derecha. La segunda similitud que yo veo es que ellos mismos se saltan esta limitación, ¿no? Porque ellos hablan de historia, pero, y aquí están aprendiendo mucho los unos de los otros, lo hacen a través de maneras mucho más sutiles de dirigirse a la historia. Y en este sentido les ayuda mucho precisamente el tener una red tan extensa de contactos entre sí, ¿no? Por ejemplo, durante la investigación que hice sobre Vox y Fratelli d'Italia, mi coautora también hacía la AfD en Alemania, y es impresionante ver las redes de apoyo logístico y discursivo que tienen entre sí mismos, ¿no? La manera que tienen de alabarse los unos a los otros, de alabar el pasado de los unos a los otros, ignorando, por ejemplo, pues eso, que el partido Fratelli d'Italia viene de un partido fascista, Vox viene con discursos fascistas, franquistas, o sea, que es una manera de apoyarse mutuamente y de expandir su red sin hablar de historia de manera explícita. El principal uso que hacen es la negación. Ellos, como comentaba, lo que hacen es convertir la conversación sobre memoria democrática en una cosa innecesaria. A su juicio no es necesario ni siquiera condenar el pasado fascista o franquista porque todo eso ya pasó, esa herida ya está cerrada. Y lo que quieren es cambiar o mover la conversación. A su vez, lo que hacen también es utilizar una segunda herramienta discursiva muy potente, que en estudios de memoria solemos llamar discurso postfascista, ¿no? Que lo que hace es reproducir las narrativas fascistas sin llamarlas como tal, sin denominarlas y aceptar que son de origen fascista. Entonces, por ejemplo, a ver, según qué políticos de extrema derecha, no sería tan raro oír que con Franco esto no pasaba o con Franco se vivía mejor. Pero es que no hace falta tampoco llegar a ese extremo, porque cuando oyes los discursos y hablan de orden social, de la seguridad o la inseguridad en las calles, del poder político que solía tener España antaño, de los valores de la familia tradicional, de la estabilidad de la familia unida, que viene a ser la familia católica con roles de género súper marcados. Todo esto lo único que hace es perpetuar los ideales fascistas, que objetivamente vienen en España de la época de Franco, sin llamarlos como tal, ¿no? Entonces lo que hacen es cambiar un poco la imagen del país, de la gente, cambiar la memoria democrática sin explícitamente participar en la conversación, porque ellos dirían que a ellos eso no les interesa, que ellos no están intentando hablar del pasado. Y bueno, en España particularmente hay un libro que yo acabo de descubrir, o sea que merece la pena el leerlo, yo estoy todavía en ello, pero que habla precisamente de cómo Vox utiliza ciertas cosas como la Reconquista o el 12 de octubre, la formación de España como Estado para precisamente utilizar o crear una imagen muy concreta de España, pero sin hablar del pasado fascista, ¿no? Este libro se llama Vox frente a la historia, está editado por Jesús Casquete y, como digo, tiene capítulos muy interesantes sobre estos fenómenos o estos sí, eventos tan concretos que se utilizan de manera apolítica, de manera ahistórica, pero con la intención de contribuir a una imagen muy concreta. Bueno, tanto a nivel gubernamental como ciudadano, yo creo que lo más necesario es educación, información y tener, digamos, una perspectiva crítica que pregunte, que cuestione la información, ¿no? Y eso significa que también hay que tener conversaciones desagradables, porque son desagradables, en las que según qué discursos estés escuchando, tienes que decir, mira, igual no te estás dando cuenta, pero esto viene de un pasado fascista muy concreto. A lo mejor no merece, o bueno, a lo mejor no es conveniente acusar a la persona de ser consciente de dónde viene este discurso, pero es necesario llamar la atención y decir, no, no, escucha, esto no es algo apolítico, esto no es una afirmación sin connotaciones históricas. Esto viene de un pasado muy concreto que tenemos, por ejemplo, en España y necesitas saber el origen de esta conversación. Y para ello sí, yo pienso que a nivel estatal es necesario que la educación cubra el siglo XX muchísimo mejor,
porque no se aprende lo mínimo y de manera muy neutral para evitar problemas políticos, pero es necesario tener una conversación muy concreta sobre los ideales y las ideologías y el objetivo que tienen. Y a nivel personal yo creo que es importante cuestionar todo. Y eso significa también hablar con tus padres, hablar con tus abuelos, hablar con los profesores, preguntar un poco más allá de la información básica que te puedan dar, porque muchas veces oímos una anécdota y nos quedamos con el chiste de, ah, pues es que mi padre en los años 70 corría delante de los grises en la universidad. Pero a lo mejor la gente, sobre todo si no sabes ni quiénes eran los grises ni cuáles eran los problemas en los años 70, porque los estudiantes estaban corriendo en las universidades, pues puedes quedarte con la anécdota sin saber las consecuencias políticas, ¿no? Históricas. Y para eso, de nuevo, lo único que se me ocurre que podamos hacer es preguntar, continuar la conversación y decir, espera, esto me interesa, dime más. Creo que lo más importante o quizá lo más atractivo para según qué gente es que la memoria es política, pero también es personal. Y si no hablamos de memoria, no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos qué ha pasado en nuestras familias. Entonces, pienso que es importante, de nuevo, abrir la conversación, cuestionar qué cosas y sobre todo utilizar el tiempo que tenemos y los recursos que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, las generaciones más mayores, la gente que vivió la guerra, la dictadura, la transición, no van a estar aquí para siempre. De hecho, ya sabemos de la guerra civil, hay muy poca gente que tenga recuerdos, ¿no? Y en el momento en el que ellos se marchen, va a ser imposible tener una conversación abierta sobre ello. Entonces, de nuevo, a nivel personal, yo creo que las generaciones jóvenes debemos ser conscientes de que tenemos a nuestro alcance una serie de recursos que son tan simples como ir a casa del abuelo y decirle, oye, mira, estoy aprendiendo de esto en el instituto. ¿Tú te acuerdas de algo? Romper un poco ese pacto de silencio, ¿no? que comentaba antes. Y, y la segunda parte es que al fin y al cabo, en España concretamente, la democracia salió como salió hace 40 años y saber y recordar cómo empezó también significa que entendemos mejor cuál es la base del sistema democrático en el que nosotros vivimos. Entonces, si somos alguien a quien les importa que el mundo vaya mejor, que nuestro país vaya mejor, necesitamos también entender cómo se ha desarrollado y cómo entonces podemos mejorarlo, corregirlo, como quieras decir, ¿no? Entre todos. Pero es una parte, como digo, muy política y a la vez muy personal de sí, qué es lo que tú quieres mejorar en tu lugar, en tu sitio.